Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerden, amigos y amigas, de darnos un like por nuestro programa y de suscribirse a él. Recuérdense de que nuestro programa, Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, es una trinchera de combate nacionalista, conservadora y cristiana contra el globalismo y el nuevo orden mundial. El programa de hoy vamos a tratar sobre el juicio miserable que el establecimiento globalista le hizo al ex presidente estadounidense Donald Trump. El presidente Donald Trump vino a la ciudad de Miami para enfrentar el injusto juicio que el establecimiento ha promovido contra él. Pero estos señores globalistas se equivocaron en estos momentos, porque el juicio contra Donald Trump le ha sido negativo a ellos y le ha sido positivo al expresidente Donald Trump. Miles de personas salieron a las calles de Miami para apoyar al expresidente Donald Trump, con mucho el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Y digo esto responsablemente, porque después de la presidencia de Woodrow Wilson, que era un agente de los globalistas, que le entregó la economía de este gran país a los globalistas, fue el hombre que le entregó la impresión del dinero de los Estados Unidos, es decir, del dólar, se lo quitó a la Secretaría del Tesoro y se le entregó a un banco privado, el Banco de la Reserva Federal, controlado por 12 familias de globalistas de Wall Street. Ahí comenzó el control total de los globalistas de la economía de Estados Unidos y con ello de la vida económica y política de Estados Unidos. Estos señores antinorteamericanos, mundialistas, enemigos de todos los estados nacionales del mundo, simplemente se apoderaron de todos los medios de comunicación social de este gran país. El cine, la radio, la televisión, los periódicos y las revistas fueron controlados desde entonces por los globalistas y empezó el lavado de cerebro al pueblo norteamericano. Al mismo tiempo, ellos, en su conspiración en contra de todos los estados nacionales, empezaron a destruir a Estados Unidos, que es un estado nacional, en sus planes siniestros, en sus planes satánicos, para implantar en el mundo una tiranía planetaria al servicio de la familia Rothschild. En estos momentos, el hombre encargado de la destrucción de los Estados Unidos, el señor George Soros, que tiene una riqueza de más de 25.000 millones de dólares, es el encargado que con su dinero de movilizar a la fuerza destructiva del Estado norteamericano.
Esto es importante señalar de que este señor que tiene 92 años de edad, que tiene una fortuna de más de 25.000 millones de dólares, en estos momentos ha declarado públicamente que se retira y que le pasa el control de esta conspiración a su hijo, que se llama Alejandro. Este señor de verdad no es el verdadero director, el jefe de la conspiración globalista. Este señor es el principal agente de la conspiración, porque los verdaderos amos, los verdaderos jefes de esta conspiración es la familia Rothschild, una familia que pertenece desde hace cientos de años a una iglesia satanista. Ellos son los que de 1776 pagaron con su dinero al grupo de los Illuminati para que confeccionaran un programa para instaurar una dictadura universal. El primer Rothschild que dio con su dinero, era el hombre más rico en aquel momento del mundo, se llamaba Mayer Rothschild, y fue el hombre que pagó desde el 1 de mayo de 1776 en Alemania la constitución de los Illuminati, que fue la primera fuerza que utilizaron ellos en esta conspiración. Ellos, años después, fueron los que impulsaron a la sangrienta y anticristiana Revolución Francesa. Pero bueno, eso es historia, porque también después de eso, en 1848, la familia Rothschild pagó al señor Karl Marx, que era un agente del globalismo de la familia Rothschild, y a su secuaz Engels, la edición del Manifiesto Comunista. Ese manifiesto comunista, anticapitalista entre comillas, fue pagada por Nathan Rothschild. Quiere decir que siempre los Rothschild han estado detrás de todas las organizaciones que han existido en el mundo para acabar con los estados nacionales e implantar la tiranía universal de la familia Rothschild. Yo creo que fue una gran equivocación de ellos, porque permitió que todas las masas del pueblo norteamericano y de extranjeros que viven en este país salieran a la calle a apoyar al expresidente Donald Trump, víctima de la persecución, víctima de la difamación, víctima de esa cacería de brujas que se ha lanzado contra él. ¿Por qué? Porque el expresidente Donald Trump, cuando ocupó su puesto en la Casa Blanca, simplemente, como es un hombre independiente, chocó contra lo que es la política del establecimiento que de verdad gobierna Estados Unidos. Porque, señores, desgraciadamente para el pueblo norteamericano y para los pueblos del mundo, el gobierno de Estados Unidos, el país más poderoso y rico de la historia del mundo, no está en Washington. El verdadero poder que desgobierna Estados Unidos está en Wall Street y está formado por los magnates globalistas que son supercapitalistas y que utilizan la fuerza y el poderío norteamericano para sus fines de implantar una tiranía planetaria. Yo creo que ha sido un gran triunfo para nosotros los cristianos, para nosotros los conservadores, para nosotros los nacionalistas de cualquier lugar del mundo, la exhibición del gran respaldo popular
que tiene el expresidente Donald Trump. Y esperamos y rezamos para que en el año 2024, de nuevo, Donald Trump vuelva a la Casa Blanca a salvar a Estados Unidos, a ayudar al mundo occidental y cristiano y para parar esta conspiración satanista del nuevo orden mundial que está representado por la familia Rothschild. Hasta aquí mi comentario sobre el injusto juicio que los globalistas han realizado contra el expresidente Donald Trump. Y la gran alegría que tenemos porque vemos que el pueblo norteamericano apoya mayoritariamente a Donald Trump, el que estamos seguros que volverá a ser presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones del año 2024. Y pasando a un tema muy importante, importantísimo para nosotros los cubanos, quiero hablar sobre Osvaldo Payá Sardiñas. Yo conocí a Osvaldo Payá cuando visitó los Estados Unidos y lo conocí en la Ermita de la Caridad. Me lo presentó el padre Santana y cuando hablé la primera vez con Payá, comprendí de que era el líder más efectivo anticomunista que había en Cuba. Yo ingresé en el movimiento que aquí en el exilio apoyábamos al proyecto Varela, lo más inteligente que se ha hecho en Cuba para combatir a la dictadura totalitaria comunista. Allá utilizaba todo lo que podía contra la dictadura de los hermanos Castro. Él logró movilizar a miles de cubanos que anteriormente no se proyectaban públicamente como opositores. Con el proyecto Varela, él logró que miles de cubanos firmaran, que miles de cubanos salieran del closet, como se dice vulgarmente, y que aparecieran como opositores verticales contra la tiranía totalitaria marxista-leninista impuesta por Fidel Castro en Cuba. Me acuerdo de que me impresionó mucho su sinceridad y comprendí que de verdad era un hombre iluminado por su fe en Dios, por su fe en Cuba y por su fe de que Cuba y los cubanos necesitaban volver a tener libertad y a tener un sistema democrático en Cuba. Me acuerdo de que en aquella época Payá no era popular aquí en el destierro cubano. Nosotros organizamos el comité de apoyo al proyecto Varela de Osvaldo Payá y fuimos al principio mal interpretados por la mayoría de los que eran dirigentes políticos opositores cubanos aquí en el destierro. Me acuerdo los ataques que le hacían apoyar de algunos idiotas, hasta lo calificaron de colaborador del régimen de Fidel Castro, cuando al fin y al cabo ha sido el movimiento en Cuba que más ha puesto en peligro la estabilidad de la dictadura castrocomunista.
Osvaldo Payá era un gran líder. Era el líder más efectivo de la oposición anticastrista. Y me acuerdo que en las conversaciones que tuvimos, yo le dije a Osvaldo de que él tenía que cuidarse mucho porque el gobierno iba a tratar de eliminarlo de todas maneras. Yo le dije, Osvaldo, tienes que cuidarte porque ellos van a tratar de eliminarte. Y si tú logras sobrevivir a la conspiración de los comunistas en contra tuya, vas a ser el primer presidente postcomunista de Cuba. Desgraciadamente, él volvió a Cuba y el régimen decidió eliminarlo. ¿Por qué? Porque era peligroso para la estabilidad de la tiranía castrocomunista. Después de eso, ya los que lo habían difamado, los que lo habían calumniado aquí y hasta lo habían acusado miserablemente de ser un agente comunista, se dieron cuenta de que Osvaldo de verdad era un dirigente anticomunista por patriota y por cristiano. Pero él tuvo que pagar con su sangre, tuvo que pagar con su vida, de que fuera aceptado de verdad como la figura principal de la oposición anticomunista en Cuba. Yo creo que en la Cuba del futuro, que va a ser una Cuba de verdad cristiana, que va a ser de verdad una Cuba de verdad nacionalista, que va a ser de verdad una Cuba democrática, la figura de Osvaldo Payá será venerada por nuestro pueblo como el hombre que de verdad con su proyecto Varela hizo temblar al régimen de Fidel Castro, al régimen comunista. Yo creo que Payá, que era un gran cristiano, estará en el cielo con Dios. Porque recuerden que frente a la miserable y satánica ideología marxista-leninista, nosotros, los cubanos de verdad anticomunistas, los cubanos de verdad nacionalistas, los cubanos de verdad conservadores, los cubanos de verdad cristianos, tenemos que levantar nuestra bandera con una gran cruz y tenemos que decir a pecho públicamente: ¡viva Cristo Rey! Porque el cristianismo va a liberar a Cuba. Y como pasó en la desaparecida Unión Soviética, el cristianismo triunfará sobre el marxismo, porque es la victoria de Dios contra Satanás. Y al frente de eso estará, como el gran apóstol de la lucha anticomunista de los cubanos, Osvaldo Payá Sardiña. Me interesa mucho hablarle a nuestros amigos y amigas que nos hacen el honor de sintonizar nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, sobre la línea satánica de lo que es el marxismo. Vemos el caso, por ejemplo, de que una de las principales personas que en Cuba impulsó la creación del comunismo, Julio Antonio Mella, que era el sobrenombre que utilizaba Nicanor Mapotran, fue asesinado por los mismos comunistas. Y en el caso, por ejemplo,
más hacia nuestra época, el caso de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, que era en el fondo un iluso, en la división que tuvieron los comunistas entre los seguidores de la cosa soviética y de la cosa china, él se fue con la línea china. Los soviéticos le pusieron al lado suyo a una espía de ellos, Tania, la guerrillera. Y los verdaderamente, quien eliminó al Che Guevara, quien mató al Che Guevara, no fueron los americanos, no. Los verdaderos matadores del Che Guevara fueron los agentes de la desaparecida Unión Soviética. Porque en la lucha de la Unión Soviética, desaparecida Unión Soviética, con la China comunista, el Che Guevara se puso al lado de los chinos. Junto a él estaba Tania, la guerrillera, que era una espía soviética, y fue la que le hizo llegar a las Fuerzas Armadas de Bolivia la información sobre la guerrilla del Che Guevara para que estas fuerzas eliminaran al Che y a su guerrilla. Antonio Argueda, que era el ministro de Gobernación de Barrientos, el presidente Barrientos de Bolivia, era un agente secreto de la Unión Soviética. Por eso él fue implacable contra la guerrilla del Che Guevara, cumpliendo órdenes de sus jefes de Moscú. Después que mataron al Che, entregados y traicionados por los comunistas soviéticos, el señor Argueda, cumpliendo órdenes de sus jefes moscovitas, llevó para Cuba la mascarilla, las manos y los escritos del Che Guevara y se los entregó a Fidel Castro. Ahí se ve cómo es la política doble de los marxistas, de los comunistas. Julio Antonio Mella fue asesinado por Vittorio Vidali, un agente soviético, porque se estaba desviando hacia el trotskismo. Y el Che Guevara fue eliminado también por agentes soviéticos, por la política de ellos, porque simplemente había chocado con las directrices de Moscú para servir a la línea del comunismo chino. El Partido Comunista, de verdad, es un partido de caínes. Se matan entre ellos. Y parece mentira que todavía haya gente que no se den cuenta del gran fracaso de todos los países que han tenido la desgracia de caer bajo el control de los marxistas-leninistas, el fracaso político y el fracaso económico. Señores, el sistema comunista, el sistema marxista, es un sistema satánico y al fin y al cabo lo que lleva a los pueblos es al sacrificio, es a la pobreza. Ellos fueron capaces de quebrar a la desaparecida Unión Soviética, el país más extenso del planeta y con los mayores recursos naturales de la tierra. Y vemos el caso de nuestra patria cubana, un país que gracias al sistema capitalista que existía, estaba a la vanguardia del desarrollo y el progreso de los países de América Latina.
Y hoy día, desgraciadamente, el fracasado sistema económico comunista ha hundido nuestro país en la pobreza. Y en estos momentos, desgraciadamente, el 80% de los alimentos que consume nuestro pueblo tienen que ser importados precisamente del mundo capitalista, principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba, que antes se autoabastecía de alimentos, simplemente el sistema comunista ha destruido la agricultura cubana, ha destruido a la ganadería cubana. Señores, hace falta de que Cuba pronto, sus Fuerzas Armadas, decidan eliminar al fracasado sistema político comunista y que de verdad abran a Cuba hacia un sistema de libertad, un sistema capitalista, y que rompan con todo el pasado fracasado que Fidel Castro impuso en Cuba, a cambio de que el comunismo lo utilizara como gran figura mundial. Pero sabemos que en el futuro Cuba volverá a ser un país libre, un país independiente, un país soberano, un país con un sistema económico capitalista y con un sistema político democrático. Ese tiene que ser el futuro de Cuba. Y estamos seguros que pronto Cuba volverá al mundo de los países democráticos, de los países libres, y que el comunismo quedará simplemente como un mal recuerdo de lo que fue el fracaso de la revolución castrista que Fidel Castro impuso en Cuba mediante el engaño, porque durante la lucha que tuvo el pueblo cubano y el movimiento 26 de julio de Fidel Castro en contra de la dictadura de Batista, nunca Fidel Castro confesó públicamente que era un agente secreto del comunismo internacional. Sabemos que Cuba volverá a ser libre, que Cuba volverá a ser un país de verdad democrático, será un país de nuevo cristiano y un país de nuevo capitalista. Por esa nueva Cuba que al fin y al cabo vencerá al sistema fracasado del comunismo en Cuba. La Cuba del futuro será una Cuba bajo la cruz de Cristo, una Cuba en que los cubanos podremos gritar públicamente: ¡Viva Cristo Rey! Amén y amén. Quiero enviarle un saludo al poeta. El poeta que siempre participa en los programas de los domingos, lanza, nuestro compatriota y amigo Pedro Román. Yo creo de que, y esto lo estoy hablando por un acuerdo de nuestros compañeros de la Liga Antiglobalista contra el Nuevo Orden Mundial, que me han dicho de que le mande un cariñoso saludo al poeta y que lo invite que se sume a nuestra lucha, a nuestra cruzada contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Poeta, te saludo en nombre de mis compañeros y en el mío propio, y te invito a que me llames por teléfono para conversar. Mi teléfono es el 786-468-0030. Un fuerte abrazo y que todos estamos unidos en la causa por Cuba y en la causa por Dios, porque al fin y al cabo tenemos que combatir a estos enemigos de Dios
y enemigos de Cuba, que son los marxistas-leninistas, que desgraciadamente tiranizan a nuestro país políticamente y que lo han hundido económicamente. A todos los que sintonizan nuestro programa, e invitarlos a que nos den un like y que se suscriban a nuestro programa Napoleón Vilabó, analista político, por YouTube. A todos les enviamos nuestra felicitación y también les decimos que somos cristianos todos, somos cubanos. Amén y amén.